Hola a todos, bienvenidos a Conversaciones con Carolina Toro. Hoy nos acompaña Carlos Andrés Plata. Carlos ha sido CIO de Electricaribe, CIO de Gas Natural y más recientemente CIO del Grupo Vanti. Gracias, Carlos, por aceptar esta invitación y bienvenido. Hombre, Carolina, muchísimas gracias a ti por la invitación. Es un placer estar aquí contigo y poder compartir experiencias, claro que sí. Cuéntanos, Carlos, un poquito más de tu trayectoria profesional. Bueno, a ver, te quiero contar una anécdota y es que mi trayectoria profesional empezó en la universidad, ¿sí? Con un primer gran aprendizaje. Voy a contar una anécdota y es que iba como en segundo, tercer semestre de universidad, estaba estudiando, por supuesto, ingeniería de sistemas. ¿Y cómo te parece que perdí tres materias? Tres materias que me dejaban por fuera de la universidad, porque la regla en la universidad era, pierdes tres materias, te vas. Y claro, todo mi propósito, porque yo desde el colegio, cuando me metí en estos temas de tecnología y vi por primera vez un computador, me apasionó y dije, no, yo lo que quiero hacer es temas de tecnología. Y en ese entonces, pues tecnología se asumía como ingeniería de sistemas, ¿no? Entonces, imagínate, en segundo o tercer semestre, prácticamente cerrado el sueño de ser ingeniero de sistemas por haber perdido tres materias. Y ahí comenzó el gran aprendizaje que después lo llevé a lo profesional y a lo laboral, y fue precisamente el no darme por vencido, ¿sí? Porque tenía dos opciones. Una, cerrar las puertas y ponerme quién sabe hacer qué, además que tenía que irle a poner la cara a mis padres y decirles que me había tirado a la universidad, ¿no? O la segunda era buscar oportunidades, buscar soluciones. Y nada, me fui, voy a decirlo así muy localmente, me fui con cara de pastel a donde el decano de la facultad y le dije, sé que cometí un error, pero necesito una oportunidad, porque yo quiero ser ingeniero de sistemas y ese ha sido, digamos, mi gran sueño. Deme una única oportunidad y le demuestro que podemos hacer grandes cosas. Y el decano en ese entonces me dijo, ok, te voy a hacer presentar un examen de habilitación, llamémoslo así, pero a partir de ahí, si sacas una buena nota, entras con matrícula condicional de aquí hasta fin de carrera. Entonces imagínate, en tercer semestre y ya me faltaban 7, ¿no? Dios Todavía. mío. Y además con matrícula condicional es que tenía que sacar un promedio de 4 para arriba, sin pelarme en ninguna asignatura de ahí en adelante. Pero, pero ¿por qué te digo que fue mi primer gran aprendizaje? Porque finalmente hay que hacer que las cosas sucedan, ¿sí? Y no esperar a que simplemente caiga. Y eso fue lo que finalmente me impulsó en mi carrera profesional. Empecé como estudiante en práctica, bueno, finalmente me gradué. Tengo digamos, también el orgullo de decir que fue una tesis con honor, después de tanto esfuerzo y tanto sacrificio y estar por fuera de la universidad en segundo semestre, pero al final lo logramos. Empecé como estudiante en práctica en EPSA, Empresa de Energía del Pacífico, que hoy es Celsia, Ujú. y nada, ahí empezó mi trayectoria. EPSA en su momento la compró Houston Reliant y EDC de Caracas, que eran dos grandes monstruos energéticos, digamos, en América. Y al poco tiempo compraron Electrocosta Electricaribe. Y nada, mi jefe me dijo un día, oiga, ¿quiere irse a un proyecto de 3 meses a la costa? Y yo le dije, claro, vamos. Y bueno, y finalmente los 3 meses se volvieron casi 15 años. Ahí empecé, digamos, en Electricaribe en un proyecto de transformación tecnológica extremadamente retador, porque todo era prácticamente un caos, no habían sistemas integrados, eran 7 departamentos de la costa con 7 sistemas distintos, plataformas distintas. Te estoy hablando de hace 20 años, ¿no? Y nada, lo primero que hicieron los inversionistas era apalancarse en la tecnología, ¿sí? Estoy hablando de hace 20 años, para poder lograr un proceso de transformación, digamos, en la organización. Y ahí empezamos con los sistemas y las plataformas comerciales, con las de distribución. Después me dieron la oportunidad de ser el CIO de Electricaribe, después de haber pasado todo el proceso de transformación. Y en ese momento viene una nueva inversión, EDC y Houston Reliant venden, la compra un grupo español, el grupo Gas Natural, perdón, Unión Fenosa, ¿sí?
una eléctrica muy fuerte en España. Y bueno, y ahí empezamos, digamos, también con muchos retos tecnológicos. Al cabo de unos años, Gas Natural compra Unión Fenosa y viene un proceso de integración extremadamente, digamos, agresivo en toda Latinoamérica, donde ellos tenían, digamos, representaciones en distintas empresas y distintos sectores. Colombia no fue la excepción. En Colombia estaba Gas Natural y estaba la parte eléctrica, la parte de gas, hubo una fusión. Ahí tuve la oportunidad de liderar proyectos de transformación tecnológica para América Latina en varios países, donde teníamos presencia en Argentina, en Brasil, en Perú, también en Centroamérica, en Panamá, Nicaragua, en México. Y bueno, fue muy interesante porque era como expandir un poco el conocimiento local a un ámbito ya un poco más, digamos, integrado, más internacional. Y hicimos grandes procesos también de transformación, creamos centros compartidos donde la tecnología era, digamos, pieza fundamental. Y nada, estuvimos muy entretenidos. Y después de eso, pues Gas Natural decide vender su participación en Colombia. Esto fue en el 2019. Y bueno, ahí viene un nuevo inversor, un grupo, digamos, canadiense, Brookfield, que es un grupo 100% inversor. También son los dueños, digamos, de Isagen, ¿no? Y nada, también me propusieron un lindo reto de liderar toda el área de tecnología y nada, aquí estamos en una bonita trayectoria y con muchas cosas que contar. Eso te iba a preguntar, porque cuando hemos conversado me has contado que han hecho cosas súper interesantes en Banti. Cuéntanos qué has hecho en Banti. Pues bueno, mira, yo creo que Banti ha sido uno de los retos personales y profesionales más interesantes que he tenido a lo largo de mi carrera y de mi vida. Eh, Cuando te comenté que este grupo inversor compró a Banti, lo primero es que Banti tenía prácticamente más del 90% de toda su infraestructura tecnológica. Y cuando te digo infraestructura tecnológica, te hablo de servicios, de comunicaciones, de plataformas, bueno, de todo esto centralizado y era no de Banti, era del grupo español, de Gas Natural, de Naturgy, ¿sí? Y entonces, claro, voy a decírtelo así, se vio en el inversor una gran preocupación, porque finalmente, en este caso, el anterior accionista no podía seguir prestando los servicios tecnológicos, ¿no? Pero lo bonito y lo interesante de esto es que esa preocupación se convirtió en un reto, ¿sí? Y ese reto se convirtió finalmente en una transformación, que si bien es cierto, digamos, fue obligada porque necesitábamos renovar la tecnología, ¿sí? Desconectarnos, pues finalmente también redundó en que parte de una transformación tecnológica, pero se convierte en una transformación organizacional, ¿sí? Porque como tú sabes, finalmente si uno toca la tecnología finalmente también involucra un movimiento de procesos, ¿sí? Un Y de cambio de personas. proceso, Claro. exacto. Y eso directamente te involucra también una forma distinta de hacer las cosas, por lo tanto la organización también tiene que movilizarse. Yo en algunos foros que he tenido la oportunidad de contar la historia de Banti, siempre cuento, digamos, como el símil, que esto es como cuando tú vas en un avión, ¿sí? Te dicen, señor, tiene que cambiar las dos turbinas al mismo tiempo, en pleno vuelo, y te quedan 5 minutos para aterrizar. Y eso fue lo que le sucedió a Banti. Tenía que cambiar prácticamente el 100% de toda su infraestructura tecnológica. Lo tenía que hacer en 2 años, porque el grupo anterior, Naturgy, fue el plazo máximo que dio para poder hacer una desconexión. Y claro, tú sabes que Banti es una empresa de servicios públicos fundamental en el país. Tenemos alrededor de 3,5 millones de clientes y no nos podemos dar el lujo ni de parar ni un solo segundo, ¿sí? Claro. Entonces fue un gran reto, también lo digo con mucha humildad, pero con mucho orgullo. Logramos cerrar ese gran reto en diciembre del año pasado, 2 años de mucho trabajo, 2 años donde renovamos toda la tecnología de Banti y finalmente donde logramos la desconexión de nuestro antiguo accionista. Entonces, pues ya te imaginarás los grandes retos. No todo ha sido color de rosa, por supuesto, pero también ha sido un aprendizaje gigantesco para todos los equipos involucrados, tanto tecnológicos como de negocio, porque finalmente
lograr cumplir ese objetivo, que creo que si uno lo mira en la región, creo que ninguna empresa se ha visto obligada a hacer un cambio tecnológico tan agresivo, ¿sí? Fantástico. Y en tan poco tiempo. Pero nada, también es una muestra de que las cosas, como te digo, cuando se proponen y cuando uno finalmente propicia que se den, suceden, ¿no? Y eso es lo que le ha pasado a Vanti y nos ha pasado a todos los que hemos estado en Vanti. ¿Cuál fue tu mayor aprendizaje en el proceso? Yo creo que el mayor aprendizaje es, y suena frase de cajón, pero es aprender de las equivocaciones, ¿sí? También el mayor aprendizaje fue romper esquemas, porque para hacer lo que hicimos en 2 años tuvimos que ser muy disruptivos, ¿sí? Y más que innovadores, porque la palabra innovación suena redundante, es aprovechar lo que teníamos, digamos, a la mano y finalmente ser muy recursivos para tomar decisiones adecuadas y finalmente, cuando tuvimos problemas, poder también solucionarlos de la mejor forma. Entonces yo creo que eso fue uno de los mayores aprendizajes, aprender de los errores y finalmente cambiar el switch. Yo creo que en tecnología hay que cambiar el switch y hay que hacer que la organización cambie de switch, ¿no? Entonces creo que ahí ha sido uno de los bonitos retos en todo este proceso. ¿Qué es lo que más te apasiona del mundo de tecnología? Uf, eso es una pregunta a la vena, como digo yo, ¿no? Mira, yo te puedo decir algo muy sencillo y es todo, ¿no? Pero realmente, desde mi punto de vista, ¿no? La tecnología, inclusive para los que estamos en el mundo tecnológico, el desarrollarla puede sonar muy complejo, ¿cierto? La tecnología es algo complejo, la saben unos pocos, pero su resultado es muy simple, ¿sí? Y eso es lo que me apasiona, porque esa simplicidad que resulta de una buena utilización de la tecnología es la que permite, y creo yo ha permitido en los últimos años, avanzar en la humanidad en muchos aspectos que en el pasado se creían poco probables y que creo que a través de la tecnología, siendo un habilitador, ha podido finalmente hacerlos una realidad, ¿sí? Eso es lo que veo que es una pasión. Y además, no vayamos muy lejos, Carolina, lo que nos ha pasado en este último año y medio, o casi 2 años, con la pandemia. Imagínate tú cómo hubiera sido esta pandemia sin la ayuda de la tecnología. ¿Mm? Dos temas. Primero, se hubiera paralizado el mundo completo, Todo, ¿no? claro. El sector industrial paralizado. Y finalmente la tecnología no dejó que sucediera eso. Inclusive dicen, ¿no? Que la tecnología fue el mejor, que la pandemia fue el mejor habilitador digital y tecnológico que cualquier empresa en su momento hubiera querido tener, ¿no? Y en el fondo suena chistoso, pero ha sido así. Le ha permitido a las empresas, a través de la tecnología, hacer cosas que no se imaginaban, como todo este trabajo en casa, todo este tema remoto, ¿sí? Y fíjate lo importante, siempre estuvo ahí la tecnología, pero no la estábamos utilizando. Cuando hablamos de Zoom, de Teams, ¿sí? Las organizaciones y todos nosotros lo teníamos, pero estoy casi seguro que lo utilizábamos para cosas muy puntuales o ni siquiera lo utilizábamos. Y después se volvieron los habilitadores finalmente de poder hacer posible que el mundo continuara, inclusive en la vida personal, ¿no? Nuestras familias, las personas que no podíamos ver. ¿Cómo lo hacíamos? Pues a través de la tecnología. Entonces creo que ha sido el gran habilitador de hacer que las cosas que no pensábamos que pudieran ser fueran una realidad en este momento. Eso es lo bonito y lo apasionante, ¿no? Sí, 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 ahorita oyéndote me llega como que la tecnología es un transformador de imaginarios. Es como Total. que es eso, es un transformador de imaginarios. Tú lo has dicho, tú lo has dicho. Y fíjate que uno lo ve. Es que no hablemos de muchos años. Hace unos 10 15 años, imaginarnos ciertas cosas pues como que nos parecía casi imposible. Y lo que acabas de decir, la tecnología ha podido habilitar esos imaginarios y volverlos reales, ¿no? Eso es lo bonito, yo creo que es lo apasionante del tema. Desde tu perspectiva, ¿cuáles son los principales retos que van a enfrentar los CIOs en los próximos años? Y en ese mismo sentido,
¿Qué hay que hacer para estar preparados? Muy buena pregunta, Carolina. Mira, inclusive, demos dos pasitos atrás. Los retos en los cuales nos hemos venido enfrentando, ¿sí? Desde hace un par de años y los que nos vamos a enfrentar. A ver, los CIO que antes eran como los líderes, los gerentes de sistemas, ¿no? Porque finalmente, cuando hablábamos de temas de CIO o de responsabilidades, eran los proveedores de sistemas, ¿sí? Que inclusive en las organizaciones nos veían como bichos raros, ¿no? Esta gente, primero, casi ni habla, y cuando habla no se les entiende, y finalmente están aquí para resolver chicharrones o problemas, ¿no? Y así nos veían. Y el gran reto hasta este momento ha sido cambiar esa visión de las organizaciones hacia las áreas, ya no de sistemas, sino hacia las áreas tecnológicas, porque ya no es simplemente proveer una plataforma, es proveer toda, digamos, los medios para que esa plataforma se vuelva en un habilitador de negocio. Y ahí comienza también el gran reto en el presente y en el futuro. Y es como las áreas de tecnología dejan de ser inclusive prestadoras de servicio a ser áreas al lado del negocio, áreas estratégicas, y yo siempre lo he dicho, es como áreas consultivas, donde finalmente a través de la tecnología pueden habilitar los objetivos estratégicos de los negocios. Creo que el gran reto de los CIO es cambiar de ser proveedores a ser creadores, ¿sí? ¿Y creadores de qué? Pues de nuevos negocios, de modelos, de productos, de servicios, y ahora que está tan de moda el mundo digital, pues cómo finalmente poder enfocar adecuadamente a las empresas para que no caigan en errores como, y lo digo a nivel personal, es que ahora el boom es ser digital, ¿no? Y entonces uno ve empresas que dicen, me transformé tecnológicamente y digitalmente porque tengo una app. No, espérate, que eso no es transformación digital, eso es una habilitación puntual, y lo otro es precisamente cómo el CIO puede dar esa visión de transformar y de llegar a los objetivos estratégicos de negocio a través de la tecnología. Creo que ese es el gran reto, Carolina. Suena simple, pero resulta muy complejo porque venimos de muchos años con esas visiones tecnológicas, sistémicas muy puntuales, a cómo hoy las empresas finalmente la mayor forma de transformarse, ¿sí? Es apalancándose en la tecnología. Y ahí es donde los CIO entran a ser una parte fundamental dentro de la organización. Ya vuelvo y te digo, no como un área simplemente de servicios, sino como un área estratégica habilitando nuevos negocios. ¿Qué te ha servido a ti para enfrentar ese reto y estar más en el negocio, más del lado del negocio que del lado técnico? Pues mira, yo creo que también uno de los grandes aprendizajes es que el CIO, por supuesto, tiene que dominar la tecnología, ¿cierto? Tiene que dominar, digamos, lo que está en el mercado, que está saliendo, pero lo más importante desde mi punto de vista es que tiene que conocer su negocio, ¿sí? Y ahí viene, digamos, el factor diferencial, porque cuando tú combinas conocimiento del proceso, que es el negocio, ¿sí? Y cuando entiendes la tecnología, puedes lograr que precisamente la tecnología se vuelva en esa ficha fundamental para el crecimiento del negocio, ¿sí? Porque si tú te quedas simplemente en recibir, digamos, requerimientos sin conocer para qué son o por qué se pretenden tener determinados sistemas, determinadas plataformas, creo que el aporte es mínimo, porque lo que vas a hacer es un proveedor. Si conoces el negocio, para dónde va, por qué están solicitando, la visión como tal que tiene el negocio, tú entras a ser el jugador estrella, ¿sí? Porque tienes la tecnología en tus manos y puedes ponerla como un mecanismo de apalancamiento para el objetivo de lo que finalmente la organización quiere. Para ti, ¿qué es el liderazgo? Buena pregunta. Y fíjate que estuve hace poco en un foro de liderazgo y pues había muchas definiciones, ¿no? Pero mira, te lo resumo. Para mí el liderazgo es sinónimo de servir y de servir a la comunidad o de servir al equipo, ¿sí? La gente al final te sigue y eso eh, lo he comprobado de forma personal,
porque genuinamente te involucras, ¿sí? Con ellos, con tu equipo, con las personas que finalmente están a tu alrededor. Cuando logras finalmente identificar, entender y conectar cuál es el propósito de cada persona y lo llevas al propósito colectivo, haces un factor diferencial, ¿sí? Entonces yo creo que finalmente el líder es ese, es el facilitador, ¿sí? Hay muchas personas que dicen, no, el líder es el que se las sabe todas y el que finalmente sabe más que los demás. No, por el contrario, puede ser el que menos sepa, pero puede ser, y estoy convencido que el líder es el que sabe quién sabe qué y cómo lo utilizamos de la mejor forma para que finalmente sea un engranaje perfecto de cara a cumplir un objetivo común. Eh, Fíjate que te cuento algo también con mucha humildad, pero con mucho orgullo. En el 2019, Banti me dio el privilegio de ser el líder inspirador 2019 de Banti. Y entonces yo decía, pero ¿cómo es esto? ¿Sí? Y finalmente, después de mucho tiempo, claro, caí en cuenta que no era por saber o por implantar un sistema, una plataforma o por haber hecho un proceso de transformación, sino finalmente por la huella que uno puede dejar en sus equipos, ¿sí? De cara a no lo que lograste, sino de cómo lo hiciste, ¿sí? Y yo creo que finalmente esos líderes que quedan en la memoria, en el corazón de todas las personas, no son recordados por lo que hicieron, sino de cómo llegaron a eso y cómo hicieron para inspirar a otros que finalmente pudieran lograr un objetivo común. Básicamente es eso. ¿Qué te mueve a ti en la vida? ¿Qué te inspira? Te lo digo sin titubearlo, a mí me inspira mi familia, ¿sí? Yo tengo mi esposa, tengo dos enanos, uno de 9 y de 8, y lo que me inspira es dejar un buen mensaje en ellos, ¿sí? Porque finalmente son el reflejo de lo que tú finalmente puedas enseñarles y puedas, digamos, inculcarles para que sean unas buenas personas y unos buenos seres humanos y sobre todo para que sean felices en lo que quieran ser felices. Eso es lo que me inspira y por supuesto en lo laboral y en lo ya más no familiar sino personal es dejar una huella, ¿sí? Así sea pequeña, que finalmente es un recuerdo bonito en las personas que has estado compartiendo y que finalmente le hayas podido aportar algo en su vida profesional y personal. Para cerrar, compártenos una pregunta que siempre hagas en tus entrevistas cuando estás convocando gente a formar parte de tu equipo. Bueno, tengo varias, pero sabes que tal vez la que más hago énfasis es cómo te ves en el futuro, cómo te ves en un par de años. Y cuando tú le haces esa pregunta a alguien, inmediatamente, primero lo pones a pensar y segundo, lo que te digan va a ser el reflejo de lo que van a hacer para poder llegar a eso. Y creo que es supremamente importante cuando tú te ves en lo profesional y en lo personal, de cierta forma en un futuro, porque tú vas a construir eso para poderlo lograr. Y seguramente eso sea, digamos, una parte fundamental de cara a cuando entres a una organización, de cómo contribuyes hacia eso. Carlos, pues gracias por tu tiempo, gracias por compartirnos tu experiencia, tus aprendizajes tan abiertamente. Seguramente pues será un espacio de inspiración para todos los que vean esta conversación, así que mil gracias. No, Carolina, muchas gracias a ti por la oportunidad, por el espacio. Soy uno de tus seguidores, he visto tus entrevistas y la verdad es que cuando me invitaste a ser parte de tu equipo y dejar un mensaje para los que nos ven y para los que te siguen, pues encantado. De verdad que muchísimas gracias y bueno, espero que nos veamos en una próxima oportunidad hablando de otras cosas. Así será.